¿Alguna vez te ha pasado? Me río porque me acordé de una persona que quiero muchísimo. No les voy a decir, porque ya los que saben, ahorita que les diga la pregunta, van a saber. ¿Alguna vez te ha pasado que has estado con una persona que le gusta hablar mucho? ¿Sí? Que le gusta hablar mucho y está hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Y tú quieres interrumpir y sigue hablando de tu tema. Y tú de repente no, quieres hacer una pregunta y sigue hablando de su tema. ¿Sí? Y esa persona no te hace ninguna pregunta, ¿no? Ni de repente, pues, no está tan interesado en lo que tú tienes para decirle, o para preguntar, o para, ¿no? Sino en contarte esto que seguro, valioso, importante, nadie quita eso, pero se han encontrado con ese tipo de experiencia. Ok, entonces, ahora yo quiero preguntarte a ti, y eso sí es para ti. Cuando tú oras, ¿qué voz se escucha más? ¿La tuya? ¿O si le estás permitiendo a Dios escuchar su voz? ¿En qué reflexionas más? ¿O no hay? ¿Sí? En la voz de Dios que te está hablando, y la voz de Dios, que puede ser en un versículo y todo, te está, ¿sí?, haciendo reflexionar, apuntando esto, apuntando aquello, o solo escuchas tu voz. ¿Sí? ¿Quién es la persona que está más interesada en hablar y que la escuchen cuando oras? Yo. Pregúntate. Acá hay una respuesta. Yo. Bien. Ok. Quiero recordarte el Salmo 32 y parto. Ay, no sé si está escrito, pero por favor busquen en sus Biblias entonces. Salmo 32, 8, que dice... Salmo 32, 8. Ahí está. Y dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Y miren, he querido traer este salmo porque realmente eso es lo más importante, digamos, que me ha servido a mí para realmente escuchar, anhelar escuchar a Dios, es esto. Saber que Él dice, el Señor dice. Miren ahí, hasta ahí. El salmista había escuchado o no había escuchado a Dios. Había escuchado a Dios. Porque ¿qué está diciendo? El Señor dice, ¿sí? ¿Y qué había escuchado de Dios? Te guiaré. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Y mi querida iglesia, si nosotros realmente sabemos, ¿sí?, que Dios nos está guiando y nos va a guiar siempre por el mejor sendero para nuestra vida, entonces, ¿qué más? No necesito ir a mirar, a escuchar más. ¿Sí? Escucho primero a quién y después interpreto otras cosas externas. Pero primero miro a Dios, ¿sí? Porque Él va a guiarme por el sendero el mejor sendero, que ese es importante, ese mejor, y te aconsejaré, ¿sí? Entonces, y nosotros vemos a través de toda la Biblia, hablando de escuchar, ¿sí?, gente, o sea, Dios primero comunicándose con el hombre, ¿sí? Y vemos gente escuchando a Dios desde siempre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan de Moisés? Que Dios se le presenta en la zarza, ¿no? En la zarza viendo, Moisés, Moisés, desde la zarza, ¿sí? Y le empezó a llamar como lo que hizo, el libertador, ¿sí? Y bueno, y yo creo, hermanos, si Moisés, por ejemplo, paréntesis, no hubiera
realmente escuchado la voz de Dios y aprender a escuchar a Dios y hacer lo que Dios estaba mandando con todas las dificultades, con la plaga, con Faraón, con el ejército, con las quejas de la gente, con el Mar Rojo, con todo lo que le vino. O sea, ¿tú crees que hubiera podido pasar? Yo digo, no way, ¿no? O sea, no se puede. Ok, entonces, lo mismo Abraham, ¿sí? Y me acordaba del sacrificio, ¿no? Cuando estuvo a punto, Abraham es el padre de la fe, menciona la Biblia, ¿sí? Y muchas veces escuchó a Dios, pero hay un punto crucial que uno dice, y uno como padre te digo, eso es un punto que yo digo, Señor, ¿cómo puede ser posible, no? Él agarra al hijo de la promesa, o sea, Dios le había prometido, ¿sí? Y se van a hacer una ofrenda, ¿no? Se van a hacer una ofrenda. ¿Y la ofrenda de quién era? Finalmente iba a ofrendar a su hijo. Lo iba a dar para que muera. O sea, pero él conocía a Dios. Y allí, a punto de hacer el sacrificio, que Dios le dice, Abraham, no extiendas tu mano, ¿no? Sobre este muchacho. Ya sé que capaz de obedecerme así. Ya sé que eres y me temes. Uy, ¿qué pasa? Son con mi garganta. Es el aire, creo. Ok. Entonces, bueno, y así nos seguimos en la Biblia y en el Nuevo Testamento está Pablo, está Bernabé y están muchos más que escuchaban a Dios. Y no solamente en voz audible, ¿no? También escuchaban a Dios a través de visiones, a través de muchas cosas que Dios muestra al corazón, ¿ok? Entonces, escuchar la voz de Dios obviamente no es exclusivo para algunos privilegiados. Eso no es así, ¿sí? Es para todos. Y Dios realmente quiere guiarnos a través de su Espíritu Santo a lo que Él tiene para nosotros. O sea, Él tiene para nosotros tantas cosas y por eso a Dios le gusta hablar. No habla como esa gente que habla sin escucharte, ¿no? O sin permitirte hablar. No, Él, imagínate cuánto nos deja hablar a nosotros. Al contrario, ¿no es cierto? Nos deja y nos deja hablar. Pero sí le gusta hablar. Porque eso es normal y debería ser una experiencia normal, cotidiana. Que podamos escuchar a Dios, porque Dios quiere esa relación así de personal, ¿sí? Y miren, personalmente, por ejemplo, si yo no hubiera escuchado la voz de Dios, no hubiera podido como guiar, ¿no? O sea, Dios no hubiera podido guiar mis pasos hacia lo más perfecto que Él tenía para mí, ¿no? Que al final ha sido el servicio. Pero si no hubiera escuchado a Dios, no había podido dejar mi carrera, no habría podido dejar mi país, no me hubiera casado, por ejemplo, con Fabio en esas condiciones. O sea, no hay forma. O sea, si no hubiera escuchado a Dios, no hubiera hecho un montón de decisiones. Hoy por hoy, iglesia, estoy viviendo un tiempo como de batalla espiritual. Y les digo que yo estoy aquí porque escucho la voz de Dios. Porque si no la escuchara, quizás no estuviera acá. En mi carne, no estuviera acá. Entonces sí es importante escuchar la voz de Dios para hacer lo mejor. Al final, ¿qué ha redundado eso? Redunda en lo mejor para nosotros. ¿Sí? Así como decía el salmista.
Él tiene lo mejor. Él va a guiar nuestra vida hacia el mejor sendero. Entonces, eso es súper importante, ¿sí? Entonces, ahora, yo entiendo que frente a la voz de Dios, eso hay que decirlo también, ¿sí? A veces tenemos cierta resistencia, miedo, ¿no? Opinión, pero ¿cómo? Pucha, no, eso es para otro tiempo, pucha, y si me equivoco, y pucha, y si es mi mente, y no es Dios, ¿sí? O muchos pensamientos, ¿no? Esto es una locura, o no quiero ser religioso, o no, esto es para los pastores, o lo que sea que pienses, ¿sí? Y quizás tú también has visto tomar malas decisiones a gente que dice que ha escuchado la voz de Dios y mira lo que hacen, ¿sí? O ha sido herido por gente que de repente dice, no, es que Dios dice que... Porque esas cosas pasan, ¿sí? Somos humanos y en esta, digamos, habilidad de buscar, de escuchar a Dios, podemos fallar, ¿no? Y obviamente cuando nos los hacen a nosotros, entonces ahí hay como dificultad, ¿sí? Entonces, ok, suceden todos estos tipos de cosas, es verdad, ¿sí? Pero la idea de hablarlo hoy es justamente que no seamos nosotros esas personas, ¿sí? Pero al final necesitamos escuchar la voz de Dios. Entonces necesitamos atravesar por todas estas cosas, ideas, pensamientos, sí, resistencia que tengo, porque hay una verdad superior, ¿sí? Y la verdad es que Dios quiere relacionarse contigo, que Dios sí quiere hablarte, que Dios sí quiere dirigirte, que Dios quiere guiar tus pasos, ¿sí? Entonces, y la Biblia habla de muchas maneras de eso, ¿sí? Entonces, ok, vamos a leer, por favor, sus Biblias, Juan 10, del 2 al 5. Y vamos a ver aquí, bueno, está Jesús, ¿sí? Y vamos a ver solamente la primera parte de todo este pasaje. Ahí, vamos a hacer. Ya, Juan 10, del 2 al 5. Dice... Ok, del 1, ¿no? Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen. ¿Por qué? Reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas, ¿sí? Y bueno, podemos seguir en el pasaje, pero vamos a meditar un poquito en este pasaje. Acá está poniendo en contexto, Jesús está enseñando, y está enseñando a través de esta metáfora que Él es el pastor, ¿no? Y obviamente está hablando del pastor de ovejas, ¿sí? Porque en el Oriente pastaban ovejas, era muy común ese oficio, ¿no es cierto? Entonces, Él es el pastor, y a nosotros nos está viendo como ovejas. Entonces, en el versículo 3... Mira, dice que el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero resaltar es que la característica principal que Jesús señala en este pasaje de las ovejas, o sea, nosotros, ¿sí? Es que, ¿qué?
que oyen la voz de su pastor, ¿sí? Entonces, pero por el lado del pastor, ¿qué pasa? Ahí mismo en el versículo 3 dice, y las ovejas oyen su voz, llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. ¡Wow! Llama por nombre a las ovejas, ¿sí? Entonces, realmente, y sí hay... Ese es el soberano todopoderoso Dios, ¿sí? Porque no es con la mente que podemos entender eso, pero sí Él nos conoce por nombre. La Biblia menciona que hasta nuestros cabellos están contados. ¿Cómo? No sé, pero Dios sí te conoce por nombre. Y acá Jesús hace esa referencia, ¿sí? Que llama a cada uno por nombre. Entonces, cada vez, iglesia, que Dios te está hablando algo a ti, ¿sí? Te lo va a hacer personal. Es personal, no es para el vecino. Ay, uy, eso está excelente. Esto le voy a compartir a mis hijos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Sí? Pero es el segundo acto, ¿sí? ¡Ay, esto voy a enseñar! Todo eso está perfecto, pero primero hazlo personal, porque es para ti. Él conoce tu historia, te creó, sabe lo que necesitas, lo que anhelas, conoce tus batallas, conoce tus embarradas también, tus heridas, ¿sí? Y por eso que lo hace tan personal, ¿sí? Entonces, y así de bien te conoce. Entonces, las ovejas lo conocen y están familiarizados con la voz del pastor. Quizás existan otras voces, ¿no? Nosotros, ovejas del 2024, ¿no? ¿Sí? Tenemos otras voces por ahí. Yo diría muchas voces, porque saben que vivimos en un ruido absoluto. O sea, ya con las redes sociales, mira, ya es, pero absoluto. Porque ya no podemos estar ni siquiera con nuestra mente un poco calma, ¿no? Ay, no, ya, a ver, entonces me voy a ver, ¿sí? Y ya somos como más impacientes, ¿no? Porque, claro, estamos acostumbrados allí a scrollear, a esto, todo, no sé, WhatsApp, o sea, es impresionante. Entonces, no tenemos esos espacios, ¿sí? Que necesitamos tener para encontrarnos también con Dios, ¿sí? Pero estas voces compiten con la voz de nuestro pastor, de Dios, ¿sí? Que quiere hablarle. Y a veces, pues, obviamente, ¿quién gana? Yo te preguntaría, bueno, ¿y quién está ganando? ¿Qué voz está ganando en ti? ¿Sí? Entonces, también te preguntaría, ¿qué voz necesitas callar? Quizás en tu vida personal, para que realmente escuches más a Dios. ¿Qué necesitas callar? Bueno, y ¿saben qué? Hablando un poco de esto, me dio curiosidad y tenemos un video, Ángel, mientras lo pone, les cuento, sí, ponlo, que me dio curiosidad. Y yo dije, realmente, o sea, yo nunca he sido pastor de ovejas, obviamente, ¿no? Tampoco he vivido en el campo. Y yo dije, ¿realmente eso es así? Sí, entonces me puse, ¿no? En YouTube, a ver un video donde realmente la oveja, ¿cómo se llama? Escucha a su pastor. Por favor, miren y lo vean. One more time. Oh, what?
Look at that, look at that. You're coming. Oh my God. It's nice. Oh my God, this is amazing. Oh my God. You scared them. Yeah, you just made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es importante escuchar la voz de Dios, ¿sí? Necesitamos conocer la voz de Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan del profeta Samuel en el Antiguo Testamento, no? Él dice la Biblia que era un joven, ¿sí? Y durante la noche Dios le estaba hablando, ¿no? Dios le estaba hablando y le decía, bueno, Samuel, Samuel, y él no entendía. Entonces, a la tercera vez, ya el sacerdote se da cuenta y ¿qué le dice? Sí, ya, listo, tranquilo. Si una vez más vienen a decirte, a despertarte, dile, Señor, aquí estoy yo, habla que tu siervo escucha. ¿Sí? Habla que tu siervo escucha. Y precisamente eso es lo que sucedió, ¿sí? Ahora, yo te pregunto a ti, recordando esta historia, ¿estarías tú dispuesto de decirle al Señor, por ejemplo, lo que Samuel le dijo? Habla, Señor, habla conmigo, dime, que yo, tu siervo, tu sierva, te escucho. Ahora, hay una pregunta más todavía que realmente indica si realmente quiero escuchar a Dios. Porque a veces sé que tengo que escuchar a Dios, sé que Dios habla y ya tengo su Biblia, ¿no? Pero realmente quiero, me estoy interesando en escucharlo. Estoy cada vez que oro tratando de decir, Señor, ¿qué tienes tú? Háblame. ¿Estoy realmente interesado en eso? O simplemente, yo ya sé, ¿sí? Ya sé que Dios habla, ¿sí? Pero ¿qué estás haciendo con eso, no? Porque si hay algo que tiene que pasar para que tú escuches a Dios, es que tú quieras. Porque si no quieres, tú vas a estar distraído. Porque Dios siempre habla, es que Él quiere hablarnos. ¿Sí? Pero somos nosotros los que no nos acercamos, o los que estamos distraídos, o los que estamos pensando en otra cosa, o lo que, ¿sí? Entonces, pero Él siempre está queriendo hablar a tu corazón, no es que no quiera, ¿sí? Y la connotación de escucha a través de toda la Biblia tiene una connotación, y la escucha siempre es, ¿para qué? Para obedecer, para que yo pueda tomar esa atención, para que yo pueda hacer algo con eso, que yo pueda decidir, para que yo pueda rendir, para que yo pueda hacer algo. Dios no te está hablando para, ya, qué bien. A veces sí. Pero Él tiene la intención de reforzar eso, de hablarte a tu corazón, de traer ese consuelo que necesitas, o lo que sea, ¿sí? Y habla simplemente a tu vida con esas palabras de refuerzo, ¿sí? Y miren en Deuteronomio 6, del 4 al 7, ¿sí?
Está el Shema. ¿Saben qué es el Shema? Deuteronomio, por favor, 6, del 4 al 7. Aquí lo tengo acá. Ya, Deuteronomio 6, del 4 al 7. Bueno, esta es una oración que se llama, no sé si lo estoy pronunciando bien, ¿no? Si alguno tiene raíz judía, con gusto ¿cómo se llama? Con gusto acepto la corrección, ¿ok? Pero es como el Shema. ¿Y qué pasa? Que esta porción es la más repetida, digamos, en las oraciones de todo judío de todos los tiempos, ¿sí? Entonces, y dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor, ¿no? En otras traducciones dice, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y debes comprometerte con todo tu ser, ¿a qué? A cumplir con cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Repítelos a tus hijos y una y otra vez. Y miren, lo traigo de aquí porque desde Moisés, ¿sí? Está esta idea de escuchar, pero para realmente obedecer a Dios, para realmente acatar lo que Dios está tratando de decirme, de enseñarme, ¿sí? Entonces, ahora, no, ahí les iba a contar algo de los ortodoxos y eso, pero no. Pero esto también empieza, si ustedes leen la redacción, ¿cómo empieza esto? Escucha Israel, ¿sí? Y este escucha Israel es, ¡hey! Escuche y obedezcan, presten atención, ¿sí? Ustedes, a ver, ¿cuántos son papás acá? También con una novia, ¿ah? O con un novio. ¿Ok? Que a veces, ¿qué decimos? ¡Ey! Escucha, por favor, ¿no? Escucha. Hoy no vamos a ir a visitar a fulanita. No, hoy no. Han experimentado. Escucha. Pero esa escucha, ¿es para qué? ¿Para que solo te escuche? Para que, oiga, sepa, acate, hoy no es, ¿sí? Entonces ya no vengas a insistirme por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, y un tip con los niños. Con los niños hay no sé si acá, bueno, acá hay mamás de niños, ¿no? Con los niños tú les puedes decir, escucha con tus ojos, ¿sí? No, es momento de escuchar con los ojos. Tú sabes que, ay, están así, ¿no? O están ya, sí. No, escucha con tus ojos. Ya. Hay maneras, hay formas, hay habilidades. Se escucha con los ojos, chicos. ¿Sí? Entonces, más o menos esto es así. ¿Sí? Entonces, con Dios también hay que escuchar para obedecer. Ahora, el término de obediencia, yo no sé cómo estás con ese término, ¿no? Porque quizás te cuesta. La verdad que hay mucha gente que tiene resistencia, que cuando estamos hablando hoy en esta temporada, en esta sociedad, que no... ¿Quién quiere obedecer? Por favor, esa palabra ya parece del otro siglo. O sea, sinceramente, parece de otro siglo. Entonces, pero muchas veces, no solo la libertad que todos proponen, ¿sí? Pero no solamente es eso, sino que a veces a nosotros nos da algo con la obediencia, ¿saben? ¿Por qué? Porque muchas veces hemos sido dañados también por cualquier figura de autoridad, ¿sí? Entonces, para nosotros obedecer a veces implican otras cosas, ¿sí? Entonces, estamos entendiendo mal la obediencia, ¿no? Y muchas veces la entendemos como falta de libertad. ¿Y saben qué? Es totalmente el contrario. Porque realmente
tenemos la libertad que Dios nos dio, es que yo escojo obedecer. Es que yo escojo hacerle caso a Dios. Es que yo escojo lo que Dios me propone. ¿Sí? Y es que yo escojo. En esa libertad escojo. Entonces no es una carga, no es que tengo que, ¡ay, terrible! Obedecer a Dios. No, yo, esta vida cristiana pero ¿cuál dijo? ¿Quién dijo? No, esa es una visión errada de la vida cristiana. No es así. Yo tengo la libertad y yo escojo. Lo escojo a Él por amor. Por amor lo escucho, por amor obedezco, por amor hago lo que hago. Y ¿saben qué? Aunque lo hago así, redunda para mi bien. Porque Él, ¿qué? Nos va a guiar por las mejores sendas. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí realmente también es clave poder tener esa capacidad también de confiar de que lo que Dios tiene va a ser mejor, ¿sí? Entonces, ¿cómo escuchamos a Dios? Entonces, ¿cómo lo escucho? ¿Sí? ¿Cómo lo escucho? Porque quiero relacionarme con Él, ¿no? Según Juan 10, escuchar la voz de nuestro pastor para que Él nos guíe a estos delicados pastos también de los que habla el Salmo 23. Ok, ¿cómo escucharlo? Rápidamente. Uno, a través de la Biblia, ¿sí? Sé que saben esto, ¿sí? Pero es bueno mirarlo del mismo punto de vista y de otro punto de vista, ¿sí? Es la forma más frecuente, obviamente, que vamos a tener para escuchar a Dios. Su palabra ya está lista allí, contiene todo lo que Él tiene para decirnos, ya está allí, ¿sí? Su palabra es inspirada por Dios, pero ¿saben qué? Su palabra no solo es inspirada por Dios, revela a Dios, revela a Dios. Entonces, por eso, con su palabra tú puedes tener ese encuentro con Dios, porque te revela quién es Él, ¿sí? Entonces, frente a su palabra, iglesia, hay que aquietar el corazón. No se trata de leer por leer, ¿sí? Y yo sé que tú sabes esto, pero ¿saben qué? Yo llevo más de 30 años de cristiana. Y yo sé, y les digo que no sé, no he sacado la cuenta, pero si llevo 30 años de cristiana, pues llevaré que, no sé, 20 años encontrándome con Dios. Entonces, ¿acaso no sé? Pero lo digo, sigo luchando con estos encuentros con Dios. Porque vivo en este mundo, porque hay un montón de voces, porque tengo un montón de cosas que hacer, ¿sí? Entonces, y a veces, en estos últimos años también he aprendido a cambiar, ¿no? Porque a veces nos metemos en una rutina y como con toda relación, ¿sí? Cuando tú te metes en una rutina, ¿sí? Se ve afectado, ¿no? No hay como motivación, no hay como ganas, ya, es lo mismo con Dios, ¿sí? Entonces hay que buscar otros encuentros, ¿no? Entonces, por ejemplo, cambia de lugar. Cuando no hay nadie, ay, no sé, anda a la terraza. Cuando vas a la playa, aprovecha y escápate un ratito solo con Dios, con el mar, igual con el bosque, igual con el parque. O sea, hay que vivir con Dios de esas formas, ¿sí? No tiene que ser ni siquiera un lugar rígido, ¿sí? Ahora, cuando venimos a la palabra, no se trata de nuevos entendimientos, aunque Dios nos da nuevas comprensiones de su verdad,
¿verdad? Nuevas comprensiones de su verdad. ¿Por qué nos da nuevas comprensiones de su verdad? Algunos dicen, ay, no, pero no, eso es dudoso. Y uno como con miedo. No te puedes acercar a Dios por ese miedo de, no. Tú tienes un corazón para Dios, quieres encontrarte con Dios, listo, anda, encuéntrate con Dios. Pero ¿qué miedo de qué? ¿Qué miedo de qué? Porque ¿saben qué? ¿Saben por qué hay cosas nuevas para nosotros? Porque Dios siempre está hablando, ¿sí? Y no va a hablar porque no es normal, a menos que tú quieras enfatizar por un tiempo la misma cosa, pero no es normal que siempre te hable lo mismo, y de la misma manera, y con la misma entonación. No, eso no es normal en una comunicación, y Dios sí se comunica de manera normal, ¿sí? Entonces, de manera normal sucede que, por ejemplo, yo no soy la misma de hace 20 años, de hace 30, no soy. Él no cambia, Él es el mismo, sus principios son los mismos, pero yo no soy la misma. Y como yo no soy la misma, hoy a mí me da otras revelaciones, otras maneras de decirme, tengo otras comprensiones, ¿sí? Porque Dios usa todo lo que Dios ha puesto en nosotros. Tu mente, tu imaginación, ¿cómo se llama? Tu percepción, todo. ¿Por qué no lo usaría? Si es parte de uno. Además, tú estás allí, tú y Dios, ¿sí? Entonces, sí hay que tener cuidado, sí, porque las malas interpretaciones bíblicas han sido origen de muchas sectas, ¿sí? Yo me acuerdo de cuando yo era joven, hubo, no sé si se acuerdan, la secta de Niños de Dios. Ese niño de Dios, ¿cuál es el pensamiento? Que como Dios nos dijo, ama a todo el mundo, entonces como yo tengo que amar, podría amar a no sé cuántas mujeres, ¿sí? Entonces era más o menos ese el pensamiento. Y así un montón, sí, es verdad, ¿sí? Pero, ok, no por eso no vamos a ir y a ser abiertos, sinceros, receptivos a lo que realmente Dios quiere decirnos, ¿sí? Miren, hace un tiempo recibí algo muy lindo del Señor, que parece nada extraordinario, ¿sí? Pero en un tiempo de oración me dijo una cosa muy chiquita: fuiste creada, ¿sí? Y cuando yo lo escuché del Señor, o sea, yo sé eso, ¿sí? O sea, es más, sinceramente, en mi vida cristiana no me ha gustado ir mucho al Génesis. He tenido que pasar por Génesis, pero a mí no me ha gustado mucho ir al Génesis, ¿sí? Pero les digo que desde que yo escuché yo soy creada, algo tan sencillo, ¿saben qué? O sea, realmente vi y usó Dios todo, ¿no? Mis recuerdos, mi imaginación, el conocimiento que tengo, el saber que realmente me diseñó tan particular, ¿sí? Porque Él nos diseña su imagen, pero de una manera especial, que ni Bernie puede reflejar la imagen de Dios diferente a la que yo reflejo. Pero ella es Bernie, yo soy Mariela, ¿no? Y es Sebastián. Es la misma imagen de Dios, pero se ve diferente, porque es que, claro, personalmente Dios está haciendo y Dios está hablando y obrando en nuestra vida, ¿sí? Entonces, cuando yo entendí eso, mira, tanto ha revolucionado eso que realmente ha impactado hasta mis relaciones de juicio, por ejemplo, ¿no? Porque ya yo me di cuenta que Dios no hace, no es que no hace acepción de personas, sino que no hace moldes, ¿no? Y eso me permite a mí no juzgar tanto. Y así un montón
montón de otras cosas si me pongo a mirar. Ok, las circunstancias es otra, ¿cómo puedo escuchar a Dios? ¿Sí? Miren, Dios tiene su voluntad. Nosotros tenemos la nuestra, ¿sí o no? ¿Tú tienes tu voluntad? ¿O no? Por supuesto que sí. Dios tiene su voluntad. Nosotros tenemos su voluntad. ¿Los demás tienen su voluntad? Oye, el pitufo así. No quiero. No quiero ponerme el rojo. No, el verde. O sea, sí. Cada uno tiene su voluntad. ¿Sí? Entonces la gente también tiene su voluntad. ¿Satanás tiene su voluntad? Sí. También tiene su... Que todo eso está en el marco de la soberanía de Dios, de los planes de Dios, sí. ¿Sí? Pero miren esto. Entonces, obviamente vamos a necesitar practicar discernimiento para saber cómo Dios quiere guiarnos, ¿no? Pues muchas veces Él usa diferentes circunstancias. Entonces uno tiene que discernir, ok, esta es una mentira del diablo, ok, esto realmente es lo que yo quiero, ¿sí? Y lo que yo quiero está alineado a lo que Dios dice. Dios me ha dicho algo respecto a eso. O sea, tengo que ejercitar ese discernimiento. ¿Cómo se ejercita? Practicando. Así como ejercitas escuchar la voz de Dios de tu esposo, ya eres tú, ¿no? O a veces no te acuerdas del nombre, pero, hola, ¿cómo estás? Sí, claro que sí, o sea, tu voz, ¿cómo no me olvidé del nombre? Pero de la voz, no. Entonces, así es Dios. No hay otra forma de practicar sino en el día a día, ¿sí? Entonces, bueno, esas son como las circunstancias. Acá tenía muchos ejemplos, pero creo que estamos, no sé, yo les digo la verdad, es que yo ya estoy traumada con la hora, ¿me entiendes? Yo tengo mucho que decir, pero sé que me extiendo. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Ya ves? Había puesto 2 o 3 ejemplos más de la Biblia y otro mío, pero ¿saben qué? Les voy a retrasar su más. Ok. Dios hará con ustedes lo que tenga que hacer. Ok. Entonces, la tercera cosa es a través de las profecías. Ok. A través de las profecías. Y dice 1 Corintios 14:3, en cambio, ¿no? Está hablando de los dones y acá en la iglesia realmente Dios ha puesto dones. Mírense ustedes nomás. ¿Sí? No solamente dones naturales, sino espirituales también. ¿Sí? Pero entonces, dice, en cambio, el que profetiza, ¿sí? El que da una palabra de Dios, acuérdense lo que eran los profetas, escuchaban a Dios y daban lo que Dios les decía, ¿no es cierto? En cambio, dice, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Bajo ese término, entonces, chicos, ¿cómo podemos profetizar de manera práctica y no religiosa? O sea, no con ese ánimo que a veces ha sido de excesos, ¿sí? Ok, cuando tú ores por alguien, ora a ver si hay alguna imagen, una palabra, un versículo que viene a tu corazón para decirle a esa persona. Todas estas cosas suceden, chicos, mientras más estamos acostumbrados a que a solas recibimos ese hablar de Dios, ¿sí? Pero entonces estas cosas eran muy comunes en los primeros cristianos, ¿no? Y saben que una cosa súper importante, si a ti te parece que Dios te ha dicho algo para alguien, si a ti te parece que Dios te dio una palabra para una persona, ok, lo más recomendable, ¿sí? No es que te quedes callado, no es que le tengas miedo,
no es que lo deseches porque, ay no, a mí, ¿cómo me va a decir eso a mí para él? No, yo. Pero a veces nos vemos tan indignos, a veces, ¿no? No. Lo más recomendable es que tú seas realmente humilde y no tienes ni que decir, si esto me dijo el Señor, no, ¿sí? Sé humilde y mira, oye, este pasaje vino a mi corazón. Esto, recibí esta palabra, ¿sí? Oye, cuando estabas orando, cuando estabas hablando, no sé, pensé en esto. ¿Te pasa algo? No tienes que decir, Dios me dijo, Dios esto, no, ¿sí? Si es Dios, Dios se va a encargar de hacerlo en el corazón de esa persona. ¿Me dejo entender? Entonces así, con esa humildad, podemos fluir en lo que Dios quiere. Y mira, eso pasa por WhatsApp. A mí me pasa 80 veces por WhatsApp. Ay, ahorita que estoy hablando, y a veces algunas les he dicho, ay, ahorita que estoy hablando, me vino esta palabra, ¿no? Entonces, no importa, seamos instrumentos. Y la última cosa de cómo escucharlo. Ok, la última cosa de cómo escucharlo es cuando oramos, ¿sí? Y ya hemos hablado de eso, entonces no me voy a meter a eso. ¿Listo? Porque todo esto que hemos hablado funciona en la oración también a solas. ¿Ok? Entonces, lo importante, iglesia, es que necesitamos practicar, ¿sí? Y sí nos podemos equivocar, pero necesitamos tener un corazón también dispuesto a querer escuchar. Entonces, mi última pregunta para que tú te hagas es, ¿realmente quieres escuchar a Dios? ¿Realmente quieres escuchar más a Dios? Ok, vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Y te pido que te levantes, por favor. Y si viene Jorgito a ayudarnos con la música, porque vamos a hacer una Santa Cena también diferente. Ok, entonces allí parado, con tus ojos cerrados, porque hemos estado hablando de escuchar a Dios. Y tú no estás acá porque, ay, bueno, no tienes nada mejor que hacer el domingo en la mañana. Tú estás acá porque hoy Dios te ha querido de nuevo poner en tu corazón que Él quiere y tiene mucho para seguir hablando a tu vida. Pero ¿cómo estás tú con la escucha de Dios? ¿Cómo estás tú con esos tiempos, esos espacios? ¿Sí? Esos espacios también para que Dios pueda hablar a tu corazón. Dile a Dios en esta mañana, dile, quiero escuchar tu voz, que lo escuche de ti. Dile, quiero escuchar tu voz, Dios. Como Samuel, digo, háblame, que tu siervo escucha. Díselo tú de tu corazón. Quiero obedecerte. Muéstrame qué es lo que quieres hablar a mi vida. Guíame. Guíame, Señor, a todo lo que tú tienes para mí. Guíame a esos delicados pastos que me nutren. Que me nutren en corazón, en mente, en alma. Quiero tener una intimidad contigo. Habla con Dios y pídele. Pídele que tú quieres tener una intimidad contigo. Porque Él se acerca a nosotros. Pero necesitamos acercarnos a Él y conocer su voz. Dile, quiero conocer tu voz. Y ahora que nos acercamos a recordar lo que Jesús hizo en la cruz, Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados.
Y dice 1 Corintios 11. Ok, 1 Corintios 11, 23 dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Padre, te damos gracias que podemos venir a ti, Señor, a recordar tu muerte y resurrección, tu sangre y tu cuerpo molido también por nosotros, para darnos sanidad, para restaurar, Señor, tu vida en nosotros y darnos vida. Señor, tú no te quedaste en esa cruz y somos testigos de que no te quedaste en la cruz, porque tú vives y nos hablas y queremos escucharte. Queremos recordar, tomando el pan y la copa, Señor, tu obra en la cruz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si podemos compartir el pan y la copa.